Hola, alumnos de la materia de visión microeconómica. En esta ocasión vamos a ver el tema de ley de la oferta y la demanda. Y bueno, vamos a dar unas definiciones de ambas y vamos a ver características de la misma. La ley de la oferta y la demanda refleja la relación que existe entre la demanda de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establece. Entonces, lo que primero que vamos a ver es esta relación que hay entre la demanda y lo que se ofrece, la oferta del producto, y todo tiene que ver con el precio, ¿no? Se tiene que considerar que el mercado es de libre competencia, existen negociaciones entre los oferentes y demandantes, y se permite el libre tráfico de mercancías. Acuérdate que en una economía capitalista, en una economía liberal, eh, es la que se rige porque el control de la economía lo tiene la ley de la oferta y la demanda, es decir, las personas que demandamos productos y los empresarios que la ofrecen. En una economía socialista, la que tiene el control de los precios, de la demanda, de la producción, es el Estado. Entonces, una condición para que pueda existir o podamos manejar una economía a través de estas dos leyes es la ley de la oferta y la demanda, ¿sale? Y eso aplicada únicamente a los países que tienen libre competencia y libre tráfico de mercancías. Vamos a ver ya qué es la ley de la demanda. Nos dice así: el incremento en el precio causa una disminución en la cantidad demandada y viceversa. La disminución del precio elevará la cantidad demandada. Entonces, pues muy fácil de comprender y muy lógico, ¿no? Si el precio de un bien baja, la demanda va a subir, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente esto es como nosotros nos movemos, ¿no? Como dice aquí la definición. En primer lugar, si el precio elevara, si la disminución del precio elevara la cantidad de la demanda, esto quiere decir que hay un aumento en la demanda porque el precio pasó a ser más barato, ¿no? Y también causa una disminución en la cantidad demandada y viceversa, ¿no? Entonces, si suben los precios, pues no se van a adquirir. Si bajan los precios, se adquieren, en pocas palabras, ¿no? Entonces, es bien importante entender esta ley. Si me suben un precio, el producto ya no se va a comprar como antes. Si lo bajan, el producto se va a comprar más que antes, ¿sale? Ahora, hay cosas que hay que entender, chicos, porque hay productos que nos lo pueden subir de precio, pero como es canasta básica, pues lo seguimos comprando. Pensemos en el huevo, en la leche, en las tortillas de maíz. Todos estos productos han subido de precio y sin embargo la demanda sigue estable porque son productos de primera necesidad. Entonces, esta ley tenemos que ser muy inteligentes al interpretarla y muy sabios al aplicarla, porque sí es verdad, cuando un bien o servicio baja de precio, pues todo el mundo lo queremos adquirir. Cuando sube, pues obviamente, eh, si no es una necesidad primaria, lo vamos a dejar de consumir. Pero si es una necesidad primaria, lo consumimos. El Internet, por ejemplo, en las últimas épocas, en los últimos meses, ha tenido un incremento de precio. Sin embargo, por la necesidad de la educación en línea, ahora más que nunca, de la capacitación en línea, de reuniones virtuales, de juntas, pues el Internet se volvió una necesidad primaria. Entonces, al final del día, si subió el precio, pues eso pudo haber generado molestia en los consumidores. Sin embargo, eso no evitó en ninguna forma que dejara de consumirse el Internet. Por eso les digo que hay que estar bien atentos a esto y se puede interpretarla bien. La definición de la demanda entonces es la cantidad de demanda de productos que los consumidores desean adquirir dentro de una economía, ¿no? La demanda es cuánto quiero comprar de este producto o de otro producto dentro de una economía.
La curva de la demanda es una curva que muestra las cantidades de un bien, es decir, cómo se desplazan, que un consumidor está dispuesto a pagar y que puede hacerlo para comprar diferentes niveles de precios. La curva, ¿no? Vuelvo al tema, si el precio incrementa, pues la curva de demanda baja. Si el precio baja, la curva de demanda sube. Y vamos a estudiar algo que es bien importante, los determinantes. ¿Qué determinan la ley de la demanda? ¿Qué determina la demanda? Pues el precio de bien ya lo hemos platicado, ¿no? Sea que suba el precio, dejamos de comprarlo. Si baja el precio, lo adquirimos con mayor facilidad, teniendo en cuenta las premisas que ya les dije. Precios de bienes sustitutos. Obviamente, si el precio de un bien Y, un bien sustituto X aumenta, entonces la demanda del bien X va a aumentar y si el precio del bien Y, bien sustituto de X disminuye, la demanda X va a disminuir. Por ejemplo, si aumenta el precio de los cassettes de audios, podrá aumentar la demanda de los discos compactos, ¿no? Entonces, es igual, se aumenta el precio de la leche exageradamente, pero nosotros tenemos que seguir consumiendo la leche por las proteínas que aporta, las grasas también, el calcio. Tenemos que buscar suplirlo por otro tipo, ya sea de leche, otra marca, o bien un yogurt, un danonino, ¿sale? Algo que sustituya a ese producto. Por eso es que la demanda de un bien o un servicio también depende de aquellos bienes que pueden suplir a este principal bien o servicio. Precios de bienes complementarios es bien importante. Por ejemplo, la demanda de los coches va de una persona pensante y que compra bien, inteligentemente, pues va de la mano. Comprar un coche, en primer lugar, debe tomar en consideración el costo de la gasolina. Si el costo de la gasolina es muy alto y no vas a poder ponerle gasolina al coche, pues la pregunta sería, ¿para qué queremos un coche? ¿No? O si el servicio de mantenimiento del carro es muy caro y muy alto y no vas a poder cubrirlo, pues la pregunta sería, ¿para qué tener un carro si no podemos hacer eso? Obviamente entonces la demanda depende mucho del precio que complementa el producto. Obviamente el cuarto punto es el ingreso de los consumidores, ¿no? Podemos tener ingresos muy, pues muy altos, medianos o bajos, pero dependiendo de los ingresos que tengamos, pues va a aumentar, va a referirse a la demanda, ¿verdad? Si una población tiene un ingreso per cápita alto, un alto poder adquisitivo, pues tiene la posibilidad de mandar varios productos y poderlos comprar. Si es de mediano nivel su ingreso, pues será a ese nivel. Y si es muy bajo, pues será ese nivel, ¿no? Entonces, todo va mucho de la mano también de cómo está la economía interna, cómo se está moviendo y cómo están los salarios. Un quinto punto que también juega mucho a favor es el gusto y las preferencias, ¿no? Al final del día, nuestras demandas, queramos o no, independientemente de los precios, independientemente de los bienes sustitutos, independientemente de los bienes complementarios y de los ingresos, que tengo mucha gente se va por gustos y preferencias. Al final del día, a veces prefiere la gente endeudarse, pero comprar lo que ella quiere, o de plano no lo compra porque no es algo que le guste o sea de su preferencia. Entonces, por supuesto que gustos y preferencias también van a sumar al tema de la demanda. Es un determinante de la demanda. ¿Qué es lo que nos gusta, qué preferimos? Y en eso lo compramos, ¿no? Y obviamente la población, ¿no? Entonces, al aumentar la población es de esperar que la demanda de un bien aumente, ya que existen mayores consumidores. Entonces, obviamente en un estado, en un país, en un municipio, en una ciudad donde hay un incremento de población, pues obviamente va a haber un incremento, una demanda más acelerada de todos los productos y servicios que necesitan esa población. Acuérdate que hemos visto que la economía estudia la forma en que vamos a usar los recursos que son limitados para satisfacer a una población ilimitada. Entonces, es de esa forma que esta población puede ser satisfecha en base a sus necesidades y obviamente en base a su tamaño. Entonces, obviamente la demanda aumenta. ¿Sabe? Entonces, por un lado, es muy malo esto, ¿no? Porque hay una gran demanda de productos y eso mueve la economía,
hace que haya ventas, hace que circule dinero, que haya trabajo, pero por otro lado, hace que explotemos más los recursos y entonces nos genera pérdidas de otro tipo de recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, pero, por eso te digo, también la población es un determinante de la demanda. Obviamente los precios futuros esperados es otro punto, ¿no? Es el famoso índice nacional de precios que manejamos, que se maneja a través de un proceso estadístico para hacer proyecciones futuras de cuánto va a costar la leche al año siguiente, en 5 años, y se puede hacer. Entonces, uno puede tomar el precio del año base de la leche, que puede ser hoy, y proyectarlo a 3 años, y el año al que nos estaríamos desplazando sería el 2022-24, y ahí estaríamos calculando el precio de la leche en un futuro. Si en base a la estadística de incremento vemos que va a incrementar aún más, sin que incrementen los salarios, pues entonces seguramente ese bien va a dejar de ser consumido. Esa es una forma de hacer proyecciones. Entonces acuérdate, en la demanda tenemos 7, la ley de demanda nos dice que cuando sube un precio de un bien, lo dejamos de comprar. Que cuando baja el precio, lo compramos. Ya te dije yo que esto lo tienes que analizar con inteligencia y mucho discernimiento en base al contexto, porque hay productos de necesidad básica que aunque suban de precio, los seguimos comprando, ¿sale? Porque los necesitamos. Hay en otros productos que sí podemos decir, este subió de precio, no me es de importancia, lo dejo de consumir, ¿sale? Vemos que hay 7 puntos determinantes para que funcione la demanda. El primero es el precio del producto y del servicio. Ya lo platicamos. Si sube, baja la demanda. Si baja el precio, sube la demanda. Los precios de los bienes sustitutos, que es lo que ya quedamos, ¿no? Si de repente me suben la leche, pero tengo al alcance de mi bolsillo el yogur, danonino, el queso u otros productos que me den las características nutritivas de la leche, pues ese producto será más consumido, ¿verdad? Obviamente, si pasa esto, pues ese producto que tiene una demanda importante, seguramente le van a subir el costo, porque eso siempre hacen los de la oferta, que es lo que te digo. Cuando un producto también es muy demandado, pues te sube aún automáticamente el costo de eso. Entonces, sí tiene que ver mucho que ambos precios se conjunten. Número 3, los precios de los bienes complementarios, ya te lo explicaba con el carro, ¿no? Si tú puedes adquirir un coche, pero si a la larga no tienes para la gas, para los servicios, para las llantas, pues es bien difícil que alguien compre un carro porque no lo puede sostener. Vimos también los ingresos, ¿verdad? Así como importan los precios, pues también importan los ingresos, porque al final del día, si yo tengo un ingreso muy cómodo, muy grande, pues no me importa cuánto incrementen los precios, mientras mis ingresos los cubran. El problema es cuando mis ingresos ya no alcanzan para cubrir eso, ¿no? Entonces, obviamente los productos que antes compraba los dejo de comprar o los cambio por otros. Entonces, obviamente es muy importante entender que dependemos del ingreso de los consumidores. También hablamos de los gustos y preferencias, ¿no? Es nato que que los demandantes tengamos una preferencia, un gusto por un producto. Y obviamente también tenemos en otro lugar el tema de la población. Entre más grande es una población, pues más demanda hay de los productos. Y obviamente lo que tenemos en pantalla, los precios futuros esperados en los siguientes años. La oferta, el objetivo de todo producto es de todo productor es maximizar sus ganancias. De esta premisa se desprende una serie de conclusiones expuestas a continuación. Entonces, lo que en la mente de cualquier empresario es maximizar sus ganancias al menor costo posible, ¿no? A lo que menos tengan que gastar. Vamos a definir qué es oferta. La oferta de bienes o servicios a la venta que existe en el mercado por su oferente. Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a ofrecer por unidad de tiempos a los distintos precios alternativos. Entonces, la oferta es la cantidad que va a poner una empresa, un productor en el mercado para que consumamos. Obviamente,
todo va a depender, volvemos al tema, del precio, ¿verdad? Porque los productores, los dueños de empresa, pues tienen que producir haciendo proyecciones de ventas, ¿no? Si va a haber buena venta, pues van a poner bastante producto. Si va a haber baja venta, pues van a van a producir lo necesario. ¿Por qué? Porque el objetivo es maximizar sus ganancias y disminuir sus costos. También hay una curva de la oferta, ¿sale? Entonces, ahí lo que mide es, en base a los precios, cuántos productos está dispuesto a ofrecer una empresa, dependiendo de la inflación, ¿no? Del sueldo, del salario base mínimo, de cotización, de todo eso. También, al igual que la demanda, la oferta tiene algunos determinantes. Volvemos al tema. El precio del bien es lo mismo. Al aumentar el precio del bien, va a aumentar la cantidad ofrecida y viceversa. ¿Sí? O sea, cuando cuando a un producto le suben el precio, es porque tiene gran demanda. Por eso sube el precio, ¿no? Y si ese producto dejara de tener demanda, de que la gente lo comprara, pues lo tienen que bajar de precio para reactivarlo. Entonces, más allá de lo que la gente cree, lo mejor que podemos hacer para que nos bajen los productos es dejar de consumirlos, ¿no? No creamos que porque pensemos que dice Coca, ay, ¿cómo vendo Cocas? Voy a bajar el precio porque no. Ellos van a incrementar el precio de la Coca año con año porque nosotros consumimos año con año Coca más y más y más Coca-Cola. Entonces, pues para ellos es fantástico porque les damos ahora sí que el permiso de subir el precio. Precio de recursos e insumos empleados en la producción del bien, eso es muy claro. Todo depende del costo. El costo final de un producto o servicio depende de lo que costó producirlo, en pocas palabras. Si hay un aumento en las materias primas, en los insumos, en todo lo que necesitamos para consumir, para producir ese producto, para llevarlo a cabo, si hay un incremento en eso, pues obviamente va a afectar al final el precio del producto. Obviamente, otra determinante es una empresa que tiene grandes máquinas, grandes avances tecnológicos en su producción, y eso ayuda mucho porque tú te ahorras mucho personal humano, produces más rápido. Entonces, la producción sin duda ayuda a disminuir los costos de producción de un producto, lo cual nos puede llevar a tener un mejor producto realizado y a un mejor precio. También tiene que ver los precios del futuro esperados, igual así como los demandantes podemos proyectar cuánto va a aumentar un precio, también lo hacen los ofertantes para ver si les conviene seguir invirtiendo en eso o no les conviene seguir invirtiendo en eso. Número de oferantes, igual, de la demanda era la población que crece, ¿no? Entonces, igual, al haber un mayor número de oferantes, es decir, de productores, la oferta de un bien aumentará y viceversa. Entonces, es muy bueno, y lo vamos a ver en temas a futuros, que la gente, que hayan varios productores y varios competidores en el mercado para que podamos obtener un precio mejor. ¿Vale? La ley de la oferta nos dice que el incremento en el precio causa un incremento en la cantidad ofrecida. Siempre acuérdate, siempre que un precio de un producto aumenta es porque la demanda es alta. Y una disminución del precio ocasiona una reducción en la cantidad ofrecida. Lo importante aquí es lograr un equilibrio en el mercado, ¿no? El famoso punto de equilibrio donde la empresa no tenga. El punto de equilibrio es cuando una empresa no tiene ganancias, pero tampoco tiene pérdidas. Entonces, lo ideal es que podamos tener un equilibrio en el cual las empresas generen ganancias, pero que los precios de los productos estén a nuestro alcance. ¿Vale? Entonces, ese fue el tema para los chicos de visión microeconómica, en la que hablamos sobre el tema de ley de la oferta y la demanda. Ahora bien, pasamos a la materia de Economía 2 y vamos a ver qué es un tratado internacional. Un tratado internacional, ¿qué son los tratados internacionales? Es un instrumento donde se consignan disposiciones libremente pactadas entre dos o más sujetos del derecho internacional con el fin de crear, modificar o extinguir obligaciones. Entonces es un instrumento jurídico, chicos, con el fin de obligar a ambas partes, en términos económicos, comerciales, a hacer algo, ¿no?
Un tratado internacional es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos del derecho internacional y se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, siendo indiferente su denominación. Entonces, un tratado internacional, lo único que le sumamos es que es un tratado entre países de distintos lugares, ¿verdad? Donde todo esto se va a regir mediante el derecho internacional público y privado para poder llevar a cabo cualquier negociación, y cada tratado internacional debe de tener una legislación, ¿sale? Pero como es internacional, tiene que llevarse de acuerdo a los acuerdos internacionales que marcan los organismos, porque no puede ser por las leyes internas de cada país. Los tratados los vamos a clasificar en bilaterales o multilaterales. Los bilaterales pues son entre dos países y los multilaterales entre varios países. Desde el punto de vista estrictamente formal, los tratados pueden ser abiertos o cerrados. Vamos a hablar de las denominaciones del tratado internacional. Es un estatuto, cartas, son los acuerdos que crean organizaciones internacionales. Convenciones son los acuerdos sobre leyes y costumbres sobre la guerra, así como aquellos concluidos en forma multilateral al término de una conferencia internacional. El modus vivendi se le denomina el acuerdo que establece una situación temporal o provisional hasta que se concluya otro acuerdo de carácter definitivo. ¿Entre cuántos pueden realizarse tratados? Bueno, como acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos personas, dos países jurídicos, ¿no? Que tengan una personalidad jurídica para poder llevar a cabo un tratado. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. ¿Quiénes pueden realizar los tratados, chicos? Lo más común es que tales acuerdos se realicen entre estados, aunque pueden celebrarse entre estados y organizaciones internacionales. Los primeros están regulados por la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados del 69 y también los segundos por la Convención de Viena en los derechos tratados celebrados, derechos de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales en el 86. Los tipos de tratados, pues hay una variedad, pueden ser comerciales, que son los que más nos interesan, políticos, culturales, humanitarios, sobre derechos humanos o de cualquier otra índole. ¿Quién tiene la capacidad? Pues obviamente la capacidad para firmar un tratado la tienen los estados, pero solamente por medio del presidente, el jefe de gobierno, que pues viene siendo como la persona que representa al rey en las monarquías, o el secretario de Relaciones Exteriores. Los jefes de misión diplomática y los embajadores también tienen determinadas competencias de negociación, pero nada más, ¿sale? Los únicos, y es lo que hay que tomar en cuenta para esta clase, chicos, en nuestra clase, es que en el momento que nuestro comercio internacional está basado en el artículo 131 de la Constitución Política. Este artículo le da al presidente de la República y al secretario de Relaciones Exteriores la facultad de firmar tratados. Son los únicos que lo pueden hacer. El presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores son los únicos que pueden hablar a nombre de México en otros lugares, sea en un país, sea en una conferencia internacional, en cualquier situación. Nadie más puede hablar. No es que el secretario de Economía pueda salir de México y hablar a nombre de los mexicanos. Los únicos que pueden hablar a nombre de los mexicanos es el gobierno federal, el Poder Ejecutivo y el secretario de Relaciones Exteriores. Son los únicos capacitados para negociar, para buscar favorecer a México con una negociación internacional. Nadie más puede hacer eso, ¿sale? Entonces es bien importante, esa facultad se la da la Constitución. Ahora bien, cuando el presidente, el secretario de Relaciones, obviamente con todo ese equipo, logran un acuerdo logran un acuerdo, una visión, eh, ese tratado internacional tiene que pasar a aprobarse por el Senado de la República. Entonces, ese tratado se pasa para su aprobación en el Senado de la República. Si los senadores de la República Mexicana dicen que sí al tratado, en ese momento se ratifica y se echa a andar el tratado. Ahora, esto es muy importante hablando de derecho, porque hemos dicho que los tratados internacionales están regulados por el derecho internacional público y privado,
y obviamente es entre varias naciones, dos naciones bilaterales, multilaterales, ya sea comercial, político, de cooperación, de lo que sea. Lo interesante aquí es lo que yo les decía, al ser países con distintas leyes jurídicas, pero firmar un acuerdo internacional en donde ambos se obligan, eh, tienen que respetar las leyes internacionales, las cuales los van a regir, ¿sale? Y no sus propias leyes internas. Entonces, como es tan importante esto para el desarrollo de los tratados, acuérdate que no hay una ley más alta en México que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el momento en que el Senado aprueba la ratificación y ratifica el tratado internacional, este tratado internacional adquiere la misma fuerza que la Constitución Política. Entonces ya no es que el tratado esté sometido a la Constitución, sino ya tiene el mismo poder legal. ¿Por qué? Porque fue ratificado, fue primeramente negociado por el presidente y en segundo lugar por el secretario de Relaciones Exteriores y obviamente ratificado por el Senado. Entonces obviamente eso le da ya un carácter que se investigó el tratado, que se pensó si beneficiaba o no a México, y al darse cuenta que sí, entonces se firma el tratado y adquiere el mismo poder eh, que la Constitución. Pero ¿para qué se firman los tratados, chicos? Los tratados internacionales sirven para cooperación. Eso es lo que yo les diría en pocas palabras. Hablando económicamente, ¿qué es lo que nos inmiscuye a nosotros o es el tema tal vez más prioritario? Pues un tratado internacional nos permite, acuérdate, hacer reducción de aranceles, acordar intercambio de productos, de tecnología, mejorar los precios de los impuestos para ambos países, agilizar los procesos aduaneros para que entren y salgan los productos, conseguir mejores precios, negociar, ¿verdad? Alguna otra cosa. Entonces los tratados internacionales sí son muy importantes porque son parte importante de la que eh, va a generar productividad, va a generar eh, empleos, ¿verdad? Porque un tratado internacional, eso es lo que ocasiona, ¿no? Una relación económica entre dos países o más países, que eso va a o en teoría va a generar un movimiento en la economía. Entonces, por eso son importantes los tratados internacionales para favorecernos, cooperar con los demás países, ayudarnos al crecimiento y al desarrollo, sobre todo países que vienen con atrasos económicos, tecnológicos, como es en nuestro caso, que no es tan tangible porque no estamos tan mal, pero sí venimos retrasados con respecto a otras naciones. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ya, con un tratado, poder recibir asistencia tecnológica, podemos aprender a usar otras máquinas que usan en otros lados. ¿Sale, chicos? Entonces, con eso estaríamos cerrando nuestra clase de hoy y, y lo que haríamos es eh, pues decirles cualquier duda, me escriben y contestan los ejercicios que están en plataforma. ¿Vale? Les mando un saludo a mis alumnos de visión microeconómica y economía 2. Muchas gracias.